volvemos a estar de nuevo una semana más aquí y vamos a hacer un postre con sandía. Vamos a hacerla divertida, va a ser una sandía divertida y al mismo tiempo que sea elegante. Y vamos a necesitar sandía, almendra de crocanti o cualquier tipo de fruto seco, mascarpone, azúcar y chirope de chocolate. Y vamos a hacer un postre fashion, así que vamos a ello. Mientras tenemos la sandía en la nevera, para que sea fresco, hemos cogido 100 gramos de mascarpone y cogemos una cucharada de azúcar y lo mezclamos todo bien hasta que se nos haga una crema. El azúcar es al gusto, yo he echado una cucharada y ahora con mucho cuidado a mezclarlo todo bien hasta que el azúcar esté integrado. Ya veréis que es muy sencillo. La sandía la cortaremos en trozos gordos. Ya hemos hecho la crema del mascarpone con el azúcar y la hemos puesto en una manga pastelera. Si no queréis hacerlo en manga pastelera, lo podéis hacer con una cuchara, pero lo vamos a hacer así. Ahora vamos a empezar a emplatarlo y ya veréis. Cogemos el chocolate y le vamos a dar un toque así. Vamos a coger el trozo de sandía y lo vamos a poner encima. ¿Vale? Vamos a coger el más grande y lo ponemos en medio del chocolate. Y ahora con la crema de mascarpone le vamos a dar un poquito por arriba, así. ¿Veis? Y para terminarlo vamos a coger el almendra de crocanti o pistachos, lo que queráis, eso es lo de menos, y lo vamos a espolvorear por encima. Así. Pues ya tenemos nuestro postre terminado. ¿Qué os parece? Aquí ha sido rápido, ¿verdad? Pues aquí tenemos un plato divertido de sandía. Pues esta ha sido la receta de esta semana. Sandía divertida. Espero que os haya gustado y hasta la próxima semana. Vamos a preparar otro para que veáis. Cogemos un trozo de sandía que sea gordito, ponemos la base de chocolate debajo y ahora ponemos encima una capa suave de mascarpone. A ver. Ahí está. Espolvoreamos la almendra por encima y tenemos nuestra sandía fashion. Ahora bautizaremos así, sandía fashion. En vez de sandía divertida, sandía fashion. ¿Qué os parece? Otra manera de comer sandía, ¿verdad? Pues ahí está.